¿Qué es eso? ¿Y qué clase de ahí? Ok. ¿Cuáles son las partes principales de la célula? Primero, ¿cómo se llama esto? Membrana plasmática. La membrana plasmática, ¿por qué está compuesta? La bicapa lipídica. ¿Qué más tiene? Proteínas. ¿Qué más tiene? Tiene carbohidratos insertos y esos lípidos son esteres de colesterol, ¿cierto? Ok, dentro de la célula tenemos todos los organelos, pero ¿esto cómo se llama? Lo que está afuera. Citosolios. Y tenemos una estructura más grande que es el núcleo. Ahora tenemos una cantidad de organelos. Bueno, aquí tenemos una estructura, un sistema que le da estructura a la célula que se llama el citoesqueleto, que es el que mantiene básicamente la estructura y forma. Y tenemos los organelos. ¿Quién hace energía básicamente? Ciclo de Krebs. Mitocondria. Perfecto. ¿Cuál es la función del núcleo? Y o nucleolo eventualmente. ADN, información genética. Muy bien. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok. ¿Cuál es la función de ellos? Empaquetar y transportar. ¿Qué cosa? Ok, hay formación de estructuras proteicas, lipídicas, etcétera, etcétera, forman, empaquetan, almacenan, salen. ¿Ok? Eso como bien general para recordar. ¿Yo puedo tener alteraciones de la mitocondria propia? Sí, yo puedo tener alteraciones. Puedo tener alteraciones propias en el núcleo, puedo tener alteraciones dentro de cualquiera de las organelas. ¿Ok? Puedo tener acumulaciones de productos en el citosol también. Y puedo tener daños a nivel de la membrana. Cualquier eventualidad que me dañe la célula me va a condicionar a una patología. Ok. Entonces, si yo empiezo a unir varias células, me van a formar tejidos. Uno de esos tejidos es el tejido epitelial, ¿cierto? ¿Qué tipo de tejido epitelial? ¿Solamente existe el tejido epitelial? ¿Qué otros tejidos conocen? Ok, tejido conectivo. ¿Qué más? Ok, ¿qué más? Nervioso. ¿Cuál? Ok. Cardíaco. Ok. Pero los más así como a grosso modo tenemos el tejido conectivo, uno de los más importantes. ¿Qué hay en el tejido conectivo? Matriz extracelular, colágeno, elastina, proteoglicanos, aminoglicanos, etc. Tejido de conexión. ¿Okay? Tenemos el tejido nervioso propio de todo el sistema nervioso. Tenemos el tejido del epitelio. ¿De dónde se derivan los tejidos? Ok, las capas neurales. ¿Cuáles son las capas neurales? Endodermo, mesodermo y ectodermo. Tenemos son las capas neurales, las capas germinales y se van a derivar los tejidos. Los tejidos epiteliales, ¿de dónde se derivan? ¿De qué capa? Epiteliales. ¿Dijeron las tres? De las tres se deriva. El epitelio deriva de las tres capas, va a depender de quién. Ahora, el tejido conectivo, el tejido nervioso es diferente. Son capas más específicas, ¿ok? Pero el epitelio, dependiendo de qué sea el epitelio, porque casi todo está recubierto de epitelio, puede tener origen en cualquiera de las tres capas neurales. Cuando veamos cáncer, carcinogénesis, que es la clase número 3, vamos a ver que a veces las células o los cánceres se nombran dependiendo o tienen mucha relación con el tejido que los originó.
¿ok? Si tenemos un cáncer de unas células, originadas en el ectodermo, es posible que la patología venga por una tara genética en ese mismo grupo celular. Es posible. Entonces, dentro de estos tejidos están los epitelios. ¿Qué epitelios conocemos? Por ejemplo, plano simple. ¿Dónde hay este epitelio plano simple? Ok, por ejemplo, ¿dónde hay un epitelio cúbico simple? En los túbulos renales, por ejemplo. Muy bien. ¿Y qué tienen aquí los túbulos renales ahora? ¿Aquí hay algo? Como unos cilios, como un ribete, ¿cierto? Cilíndrico simple. ¿Dónde hay un epitelio cilíndrico simple? Ok, pero depende. Exactamente. En el intestino. En el intestino. ¿Y qué tenemos aquí arriba? Vellosidades. ¿Ok? Sí, es a nivel intestino. Cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Sí, es de la tráquea, respiratorio, tráquea, de transición. Y plano estratificado. En la piel, por ejemplo, la epidermis, en el esófago también. Hay plano estratificado con queratina, plano estratificado sin queratina. Entonces, ¿por qué es importante saber esto y tenerlo en consideración para fisiopatología? Porque fíjense este epitelio. Plano, sí. La primera capa es epitelio. ¿La segunda qué es? Tejido conectivo. Entonces, siempre les digo, en los epitelios, imaginemos plantas. ¿Qué hay inmediatamente abajo de una planta? La tierra, donde está la raíz de la planta. Esa tierra es la que le aporta nutrientes, agua, etcétera, etcétera. O sea, su tejido conectivo que hay ahí, ácido hialurónico, colágeno, llegan los vasos sanguíneos, etcétera, etcétera. Entonces, este epitelio, para tener un daño importante ya tejido conectivo, es muy débil, porque es un epitelio plano, inmediatamente tengo ya la matriz extracelular, versus un epitelio que es plano estratificado, como por ejemplo, y en la piel, por ejemplo, plano estratificado con queratina. Me cuesta más llegar a matriz extracelular, ¿ok? O sea, el daño puede ser que si hay un daño que sea como lento y progresivo, y ponemos a este epitelio y a este epitelio, aquel va a tener una manifestación mucho más rápida que este, ¿ok? Por ejemplo, un cáncer de piel, un melanoma, por ejemplo. ¿Qué tiene que pasar en el melanoma? Tiene que haber la noxa, la radiación, por ejemplo, y tiene que ir invadiendo hasta llegar a matriz extracelular, etcétera, etcétera, que se forma. Por eso los melanomas, cuando se detectan a tiempo, se hace un radio, se quitan, se sacan, y en muchos pacientes ya se fue el cáncer. Hay que estar pero ya. A diferencia de cuando tenemos este tipo de epitelios, donde es muy rápido la invasión. ¿Ok? Eso para tenerlo en consideración. Entonces, de ahí que vienen, de ahí y de otras cosas. Por ejemplo, cuando hablamos de cáncer, que uno dice, bueno, es que esto es más agresivo. Claro, es que el epitelio que tenía que atravesar era muy rápido y llegó rápido al torrente sanguíneo. Esto es más lento, más progresivo. ¿De qué depende? De la etiología, claro. ¿Qué es adaptarse? ¿Qué es adaptarse? Cambiar ante el entorno. Un cambio ante el entorno. Muy bien. ¿Alguien más? Capacidad de respuesta. Una capacidad de respuesta ante el cambio. ¿Ok? Entonces, ¿las células se adaptan? Sí, las células se adaptan. Estamos hablando de que el título es adaptación celular. Ocurrió algo para que la célula tenga que adaptarse, algo en su entorno.
ellas tienen la capacidad de adaptarse ante el cambio. Se adaptan por tamaño, por número o por tipo celular. Vimos los epitelios, repasamos algunos tipos de epitelios, etcétera, etcétera. Ellas eventualmente pueden cambiar ese epitelio, pueden aumentar su número de células, pueden aumentar su tamaño en las células. Algunos mecanismos de adaptación celular, tal vez lo han visto por ahí o lo vieron: atrofia, hiperplasia, hipertrofia, metaplasia, displasia. ¿Ok? Algunos de ellos, como la displasia, podrían ser considerados como lesiones premalignas. Y ya vamos a ver por qué. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de adaptarnos, vamos a modificar las características de un ser vivo, en este caso de una célula, que le permite desarrollarse y estar en el lugar por el cual se está adaptando. Por ejemplo, si ustedes se cambian de carrera, terminaron la media, partieron a hacer medicina, al tercer cuarto año solo saben de medicina y ahora se cambian a ingeniería. ¿Qué va a pasar cuando lleguen a clase? Ahora empieza a haber matemáticas y un montón de cosas. El ritmo de estudio es diferente. En medicina hay que leer mucho, ¿cierto? Tienen que leer. El razonamiento es clínico. Pero cuando vamos a otra carrera que es mucho más matemática, cálculos, ¿qué tengo que hacer? Cambiar mi forma de estudio. Me tengo que adaptar a la forma o al entorno donde estoy. La célula va a hacer lo mismo. ¿Qué pasa si ustedes partieron el primer semestre, no cambian su forma de estudio, siguen haciéndolo igual, siguen estudiando como voy a leer y no hacen el ejercicio? ¿Qué es lo más probable que pase? Que no nos vaya muy bien, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar internamente? Psicológicamente me voy a frustrar, vienen otros problemas. Entonces, las células les va a pasar lo mismo. Se van a empezar a adaptar al cambio, pero las adaptaciones son mecanismos en que la célula no es que cambia como de forma, como tal, sino que ella puede volver a su estado inicial, a su estado normal. Ella no hay un cambio en su material genético, hay un cambio de comportamiento ante el entorno, pero no ha cambiado lo que ella debe ser, para lo que está programada. No hay un cambio en su ADN celular. Pero si la noxa sigue por mucho más tiempo y cada vez es intensa, se va a lesionar. ¿Ok? Va a tener como un estrés. Que es lo mismo que nos pasa cuando no nos adaptamos a un lugar, por así decirlo. Entonces, la atrofia celular, atrofia. Trofismo, atrofia, no tiene trofismo, no tenemos un tamaño adecuado, tenemos una reducción del tamaño celular. ¿Eso lo sabían de atrofia? Ok. ¿Qué pasa? Cuando una célula no tiene las condiciones ambientales adecuadas, cuando tiene la disminución de demandas de trabajo, ella va a disminuir su tamaño y va a disminuir su funcionamiento para poder adaptarse a lo que tiene. Esta disminución del funcionamiento del tamaño lo que va a asegurar es que ella pueda sobrevivir. ¿Qué pasa con esto? Ella se atrofia para asegurar, disminuye su tamaño y su funcionamiento para asegurar su supervivencia. Las células no están muertas, solo disminuyen su función. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de atrofia? ¿Muscular? Como una atrofia muscular, por ejemplo. ¿Han visto pacientes que tienen un yeso o una inmovilización? Inmovilización en miembro inferior. 3 meses. Se la quita. ¿Qué pasa con un miembro respecto al otro? Tiene un miembro inferior mucho más delgado. ¿Por qué? Porque el músculo dijo, no tienes que caminar, no tienes que mover la pierna.
¿qué vas a hacer gastando energía en eso? Atrófiate. No tienes que generar tanta energía, usa lo necesario, atrófiate. ¿Qué va a pasar con ese paciente? ¿Alguien en esquina? ¿Alguien en esquina acá? ¿No? Ok, ese paciente va a ir con el kine, van a empezar a hacer terapias y poco a poco las células van a volver a empezar a funcionar correctamente y van a llegar a su funcionamiento normal. ¿Por qué? Porque la célula estaba como en un estado de más lenta, menos trabajo, etc. Si yo le doy nutrientes, si yo le doy trabajo, ella va a funcionar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante en la atrofia? No están muertas las células, siguen ahí, solo que más pequeñas y con menor trabajo. Causas de atrofia. Disminución de la carga de trabajo. Por ejemplo, lo dijimos ahora en un yeso. ¿Por qué tiene disminución de la carga de trabajo este paciente? Que no tiene que mover, está inmovilizado. La atrofia, el trofismo muscular, que lo hace en la célula, el funcionamiento nos da porque tenemos que caminar, correr, etcétera, etcétera, y necesitamos energía y la célula funciona. Pérdida de la estimulación endocrina. ¿Alguien puede decir algún tipo de atrofia que tenga que ver con que se pierda la estimulación del sistema endocrino? El timo, por ejemplo, se atrofia y después involuciona con el tiempo. ¿Cuál más? Puede ser cuando hay ausencia de, sí, puede ser, pero así como fisiológica en la menopausia, por ejemplo. ¿Qué pasa con el endometrio? Se atrofia, ¿ok? Pérdida de la inervación. Esto puede tener que ver con enfermedades neuromusculares, donde como no existe la llegada de neurotransmisores para que tengamos la contracción muscular, pues se atrofian las células musculares. Disminución de la irrigación. ¿Han visto un cerebro de un anciano alguien en una radiografía, en una resonancia? Los cerebros de los ancianos son chiquititos. ¿Por qué? Bueno, hay múltiples causas que llevan a esto, que es parte del envejecimiento, pero cuando tenemos una disminución del riesgo del flujo sanguíneo, que no es suficiente para generar una hipoxia, sino que simplemente está disminuido por diversas cosas, pues ¿qué hace el organismo? La célula que necesita para funcionar, oxígeno, uno de sus nutrientes. Entonces dice, hoy vamos a ser más pequeños porque tenemos que trabajar con lo que tenemos, nos vamos a atrofiar. Perfecto. Pasa. En ese caso también es reversible. Lo que pasa es, podría ser reversible, sí, pero cuando es por el envejecimiento, no existe algo que le vamos a dar al organismo para que esas células, que no solamente es por la disminución de oxígeno, sino porque ya están llegando a sus máximos de división celular, de lo que sea, para yo prolongar el tiempo en que eso vaya a revertirse. Hasta ahora no existe, a lo mejor después, no lo sabemos. Pero sí existen cosas para uno mejorar la actividad celular antes de que eso pase, como cosas para retrasar el envejecimiento. En realidad es para detener un poco la atrofia celular. Sí existe, pero una vez que está, es difícil. ¿Cuándo es atrofia por envejecimiento? Nutrición inadecuada. La célula necesita oxígeno, nutrientes, sangre, nutrientes, agua. Si yo tengo deficiencia de cualquiera de esas tres, las células deficiencias hasta que la célula lo puede tolerar, se atrofia. Si es una deficiencia importante, se lesiona. ¿Okay? Y el envejecimiento como tal. En el envejecimiento, los tejidos sufren la atrofia por envejecimiento. Ok. ¿Qué hacen las células? Reducen el consumo de oxígeno. ¿Cómo lo hacen? ¿Quién necesita? Cuando yo tengo oxígeno en una célula, ¿qué pasa con ese oxígeno? Tengo, respiro, paso al torrente sanguíneo, célula. Llegada de oxígeno a la célula. ¿Qué hace la célula? Fisiología. Atraviesa la membrana. Después, mitocondria, ciclo de Krebs.
Si yo te digo a ti, trabaja menos, tienes poco oxígeno, trabaja con lo que se puede. Ok, me voy a adaptar a eso. Entonces, lo poco que tengo lo voy a utilizar en menor tiempo, no necesito mover la pierna, así que no necesito tanta energía, me voy a adaptar. ¿Qué voy a reducir? El tamaño de organelas y el número de organelas que procesan, por así decirlo, el oxígeno, o sea, de mitocondrias. ¿Ok? Entonces empiezo a disminuir mi tamaño y empiezo a disminuir lo que tengo dentro, lo que procesa, en este caso, oxígeno como tal. Disminuyo las estructuras. La mitocondria, principalmente los miofilamentos y la producción de proteínas. ¿Por qué? Porque necesita hacerse más pequeño. Recuerden que tengo citoesqueleto, tengo los miofilamentos que ocupan energía también y la mitocondria que es la responsable de aquello. Entonces, ¿qué pasa si le preguntan qué pasa ante la disminución de oxígeno en la atrofia? ¿Qué es lo que hace la célula? ¿Cuál es su respuesta? En un estado de hipoxia, de una disminución de oxígeno, en un estado de atrofia, ¿qué hace la célula? ¿Por qué se atrofia? ¿Qué hace la célula para atrofiarse? Autofagia. No. Elimina su mitocondria. ¿Cómo? Expulsando. Disminuye la síntesis de proteínas, disminuye la producción de oxígeno en general y disminuye el tamaño de su citoesqueleto, de sus miofilamentos, para hacerse más pequeña y así poder reducir su capacidad de necesidad de oxígeno, de agua y de nutrientes. ¿Ok? Cambia de tamaño, desde sus organelas hasta su citoesqueleto. Ok. Si tengo menos trabajo, voy a necesitar menos oxígeno y voy a disminuir la síntesis de proteínas. Simple. Recuérdense siempre del paciente que tiene un yeso, una inmovilización, tiene menos trabajo. ¿Por qué? Porque una inmovilización no se va a mover. ¿Necesita mucho oxígeno? No se va a mover, no necesita producir cantidad de oxígeno. Entonces, menos oxígeno. Necesita disminuir la síntesis, necesita muchas proteínas, no tiene que mandar mucha información, disminuye la síntesis de proteínas. Menos trabajo de la mitocondria, menos trabajo de los retículos, etcétera. Ok, esto es como el resumen del anterior. Muscularmente, ¿cómo se mantiene una masa muscular fisiológicamente? ¿Cómo hago para mantener el trofismo? ¿Quién mantiene el trofismo muscular? Nutrición. El aporte primero, oxígeno, nutrientes, agua, etcétera. Y la estimulación, el trabajo. Si la célula, vean en lo que un paciente está postrado, por ejemplo, no tiene trabajo, no tiene movimiento, se atrofia. Porque no tiene movimiento, yo necesito, aparte, usted le puede tener con oxígeno, darle nutrientes, pero si no tiene trabajo, la célula se va a atrofiar. ¿Qué mantiene eso? ¿Qué mantiene que ayuda al trofismo? Señales. Una de ellas son niveles suficientes de insulina. ¿Qué hace la insulina? Fisiología. ¿Cuál es la función de la insulina? Ayuda a la fijación y la regulación de los canales glucosa. Muy bien. Ayuda a el aprovechamiento de la glucosa a través de sus canales, etcétera, se mete a su receptor y se mete la glucosa. En el caso del músculo, abre canales de glucosa para que la glucosa se aproveche y entonces tenga los nutrientes necesarios para. Si yo tengo niveles de insulina deficientes, ¿qué va a pasar con la glucosa? No entra. Puede tener mucha glucosa en el torrente sanguíneo, pero no entra. ¿Y qué pasa con la actividad celular y muscular en este caso? Disminuye porque no tiene los nutrientes. Y también tenemos, o sea, aquí estamos hablando de un diabético que está así delgado, que es peor para tratarlo, es más grave ese paciente. ¿Qué pasa con el factor de crecimiento semejante a la insulina? ¿Qué es eso? Fisiología, ¿dónde se secreta eso? No es incretina. No, se secreta en el hígado, no es un incretino.
Las incretinas son GIP y GLP-1. Esto secreta en el hígado. ¿No se acuerdan? Tiene que ver con la insulina y tiene que ver con la hormona del crecimiento también. ¿Sí? Básicamente, el factor de crecimiento va a ir a las células a estimularlas para que hagan actividad. ¿Ok? Cuando se secreta hormona del crecimiento, la hormona del crecimiento, ¿recuerdan el endocrino? La hormona del crecimiento va y actúa por sí sola en los tejidos. Fisiología. ¿Cómo actúa la hormona del crecimiento? Al hígado y le dice sintetiza factor de crecimiento semejante a la insulina. Él va a hacer la función. ¿Han visto que los que quieren ponerse grandes en el gimnasio se ponen hormona del crecimiento? Y eso activa factor de crecimiento de la insulina. Y una vez que se ponen, se llenan de acné, igual que con el corticoide, porque el factor de crecimiento estimulante de la insulina es el responsable del acné típico en estos pacientes. Pero lo más importante de esto es que estimula la actividad del músculo. ¿Ok? Estimula la actividad para que el músculo funcione bien o que crezca. Esto es lo que yo necesito para tener una masa muscular adecuada. Necesito niveles de insulina y de factor de crecimiento estimulante de insulina, más los nutrientes y todo eso. ¿Qué pasa si bajan estos dos o están presentes señales de catabolismo? Entonces se atrofia. ¿Ok? Y esto puede pasar, por ejemplo, en un paciente que tiene disminución de hormona del crecimiento, por ejemplo, o en un paciente que tiene diabetes, por ejemplo. Los diabéticos podrían atrofiar, podrían llegar a presentar atrofias musculares. En el ejemplo de la persona que se rompió la pierna, se atrofiaría más bien por no estar ocupando la pierna que porque no le lleguen nutrientes. Por esto. Ya, pero llegarían la misma cantidad de nutrientes. Siguen llegando los nutrientes, pero ya no lo va a aprovechar. Quiere decir, no necesito trabajo, ¿para qué me vas a dar tanto trabajo si lo estoy perdiendo? Porque no lo necesito. Ok. Pregunta de examen, sí o sí. Mecanismo por el cual el organismo o el músculo o las células producen atrofia. 1. Disminución de la síntesis de proteína. Sencillo. Oye, no fabriquen más proteína, no estamos para gastar tanto, quédate ahí. Ok. ¿Y qué hago con lo que tengo? Con las proteínas, lo que ya tengo aquí guardado. Si me tengo que reducir, ¿dónde guardo esto? No, esa la degradas. ¿Cómo la degradas? Por proteólisis. ¿Qué me dices? ¿No? Eso. Entonces, proteólisis. Entonces, son dos mecanismos principales a nivel de las proteínas que hacen que las células o que ayudan a la atrofia y a la reducción del tamaño de las células. 1. Disminución de la síntesis proteica. ¿Ok? Y eso lo hace porque simplemente la célula dice, ya, toma menos oxígeno, menos agua, menos tal, no fabriques proteínas o fabrica las necesarias. Necesitas reducir tu tamaño, necesitas sacar cosas que tienes aquí adentro. ¿Cómo las saco? Pues degrádalas. ¿Y cómo las degrado? Por proteólisis. ¿Cómo ocurre la proteólisis? Ocurre por dos mecanismos. Por apoptosis. ¿Qué es apoptosis? Una muerte celular programada, que hay una célula tal. Pero para el efecto de atrofia, la más importante es por el sistema ubiquitina-proteasoma. ¿Habían escuchado antes? Bueno. Es un sistema enzimático proteico. Básicamente, ¿qué es lo que ocurre? Miren, este es el sistema ubiquitina-proteasoma. Ahí tenemos la ubiquitina con sus zonas E1, E2 y E3. Es una proteína que utiliza ATP y tenemos el proteasoma. Es como una máquina de degradación. ¿Han visto estas máquinas donde meten papel y básicamente es eso lo que vamos a hacer? Las proteínas, ¿por qué están formadas?
Por aminoácidos. Si yo quiero degradar una proteína, la degrado en aminoácidos. Y si quiero degradar aminoácidos, lo degrado en péptidos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo más pequeñito? A veces cuando vemos medicamentos por ahí, vemos que dicen péptidos. Por ejemplo, no sé, pueden ver colágeno, que dicen péptidos de colágeno. Es esto, lo más pequeñito. ¿Ok? Entonces nosotros podemos obtener péptidos de estas proteínas que tenemos en la célula. ¿Qué va a hacer? Tengo las proteínas que el sistema ubiquitina se va a meter en el sistema ubiquitina y el sistema ubiquitina las va a reducir. Es como que proteína grande la corto. Es el primer corte que tengo. ¿Para qué? Para que ella pueda tener más especificidad por el proteosoma. Es como la gran maquinaria que las va a empezar a dividir en aminoácidos y en cadenas peptídicas. Entonces voy a tener, todo esto necesita ATP, todo el proceso, desde el proceso 1 con la ubiquitina hasta que pasa por el proteosoma, hasta que sale el péptido como tal. Entonces, ¿qué tengo que saber de aquí? Pregunta 1. ¿Cuáles son los mecanismos de atrofia celular por los que el organismo reduce el tamaño de la célula? 1. Disminución de la síntesis proteica y 2. La proteólisis. La proteólisis ocurre por dos pasos. En el caso de la atrofia, el más importante es el sistema ubiquitina-proteosoma, pero también puede haber apoptosis. El sistema ubiquitina-proteosoma es un sistema formado por una unidad de ubiquitina, una unidad de proteosoma, donde las proteínas se adhieren a la ubiquitina utilizando ATP. La ubiquitina lo fragmenta, lo hace más sensible al proteosoma para que éste, a través de ATP, sea capaz de cortarlo en aminoácidos y péptidos. ¿Qué se hace con eso? Sale. Y sale el torrente sanguíneo, se utiliza para otras cosas, para otros sistemas, o se degrada. ¿Ok? Así, que se supone que la ubiquitina marcada generalmente proteínas más plegadas. Claro. Pero ¿cómo hay como otras señales como para...? Sí, las marca. Precisamente el organismo, cuando necesita atrofiarse, primero se marcan las proteínas para que sean sensibles y compatibles con la ubiquitina. Porque este sistema pasa normalmente con proteínas, por ejemplo, lo que ya está bien marcado, tiene algún defecto, mal pegado, etcétera, etcétera. Pero cuando ocurre esto, se marca en el organismo primero para que ella sea sensible a la ubiquitina. ¿Ok? ¿Quedó claro? Una vez que se marcan estas, se tienen que destruir, ¿sí o sí? Se destruyen, porque se marcan, es como la ubiquitina está ahí, la marco para que sea sensible a la ubiquitina y la tomo. Y ahí pasa el proceso. Ahí tengo el producto final. ¿Y al final el proteosoma es como complejo enzimático? Es un complejo enzimático. Sí, es un complejo enzimático en general. Fíjense, ¿cuál está atrofiado? El agua. ¿Por qué? Vamos a repasar esta regla. ¿Qué es esto? Un hemisferio. ¿Qué es esto? Fisuras. Y bueno, no se ve acá bien marcado, pero debería estar como marcadito más o menos por los kilómetros. Ok, ¿qué diferencia vemos entre este cerebro y aquí? La más importante. ¿Cómo? Disminución de volumen. Ok, ¿cómo lo podemos ver así como bien evidente? ¿Qué es menos dice? Las cisuras. Las cisuras. ¿Ven cómo son bien profundas? Es porque empieza a achicarse el tamaño del cerebro, empieza a atrofiarse. Fíjense que dice ahí, 82 años con enfermedad aterosclerótica. ¿Por qué se atrofió? ¿Saben qué es la enfermedad aterosclerótica? Son placas de ateroma, varias redundancias que están dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, Disminuyen el tamaño del calibre y disminuyen la llegada de oxígeno y nutrientes al cerebro. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Dice, bueno, tengo menos que atrofio. ¿Sí? Entonces, más pequeño.
Esto es un corte histológico de las células del endometrio. ¿Qué es el endometrio? Dentro del útero vamos a tener la capa más interna, que va a ser el endometrio. ¿Qué función tiene el endometrio? ¿Cuáles son las capas del útero? Endometrio, después, y después, la serosa, la última capa, la capa serosa. Ok, miometrio, el útero es diferente al miometrio porque tienes músculos que tienen diferentes disposiciones. Pero una de las capas más importantes es el endometrio. ¿Qué función tiene entonces el endometrio? Ahí se implanta. Tiene los procesos de implantación de un embrión, pero sí. Las células del endometrio son células hormona dependientes. Del ciclo menstrual, el endometrio va a haber un momento por estimulación hormonal que él se va a poner grande y frondoso, preparándose ¿para quién? Para una posible implantación. Se acabó, no hubo implantación, cambio en el ciclo, descamación del endometrio. La capa que estaba frondosa se descama. ¿Y qué ocurre aquí? Menstruación. ¿Ok? Eso es como un general. Pero fíjense un endometrio como es. Tiene glándulas, altas células, es frondoso, porque es como que se prepara esta tierra para que se implante un posible embrión. Aún así que se descame la primera capa, sigue siendo una capa cuando es en una mujer en edad fértil, va a ser una capa frondosa. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué diferencia hay entre este y este? Pocas glándulas, y las glándulas son como quistes. ¿Saben qué es un quiste? Quiste, colección de líquido. Ya, quédense con esto, cuando veamos cáncer vamos a ver algunas diferencias. Quiste, colección de líquido. Cuando lo que está dentro, la lesión ocupante de espacio es maciza, lo vamos a llamar, dependiendo de, esto puede ser un tumor, por ejemplo. Un tumor es sólido. Pero son espacios más quísticos que están llenos de líquido, etcétera, etcétera. Pocas glándulas y las células están como bien compactadas, menos células, están atrofiadas. ¿Cuándo ocurre la atrofia del endometrio? En la menopausia. Se atrofia el endometrio. En una mujer con edad fértil, el endometrio debería atrofiarse entre la, ¿cómo se llama? Dentro del ciclo menstrual. ¿Qué opinan ustedes? No, porque está haciendo un ciclo. Él tiene que estar preparado. No se atrofia, se descama lo que creció, pero sigue estando ahí. ¿Okay? ¿Y qué es la hipertrofia? Aumento de tamaño. Sencillo, chicos. Atrofia, no tengo trabajo, no tengo lo que me llegue para hacer cosas. Una atrofia, un poco más pequeño, un poco más pequeño. Hipertrofia, mucho trabajo. Ahora, acabamos de entrar, estamos atrofiados. ¿Cierto? No tenemos mucho que estudiar, estamos a final de semestre vamos a estar hipertrofiados. Mucho trabajo, muchas cosas que hacer, etc. Entonces, se presentan en órganos y tejidos que no pueden dividirse por mitosis, porque si pueden dividirse por mitosis, ¿qué les pasaría? Se hiperplasia, aumentan el número. Y hay tejidos que se hiperplasian y se hipertrofian también. Por ejemplo, el músculo cardíaco y el músculo esquelético. Existen causas. Sobrecarga mecánica. Cuando se hace ejercicio, por ejemplo pesa, el músculo crece. Y cuando crece decimos que se hipertrofia por un proceso mecánico. Pero cuando un paciente tiene una hipertensión descontrolada, donde no se controla y siempre la presión está alta, también el corazón se hipertrofia. Pero son mecanismos distintos, uno es fisiológico y el otro es patológico. Pero de cualquier razón,
la causa real es por una sobrecarga mecánica de trabajo. Factores hormonales, cuando tengo un aumento de hormonas del crecimiento, catecolaminas, y factores de tensión que tienen que ver un poco con el sistema nervioso autónomo, o factores biomecánicos. Tenemos la hipertrofia fisiológica y la patológica. Ojalá que todos tengamos hipertrofia fisiológica y no ninguna patología. ¿Ok? Tiene que ver con estilos de vida, básicamente. Vamos a ver un poquito de esto. Fisiológica. Sencillo. Esto es lo más sencillo de explicar. ¿Qué tengo acá? Mucho trabajo. Entonces, ¿qué le pido a la célula? Sintetiza energía, ocupa los nutrientes. ¿Qué es lo importante aquí? Un paciente que va al gimnasio a diario, hace pesas, no come bien, no toma agua, ¿se va a hipertrofiar? No. Le va a costar demasiado. Va a tener más bien complicaciones por ese proceso, pero no se va a hipertrofiar porque la célula necesita agua, oxígeno y nutrientes. Entonces, por eso, para hacer un proceso de hipertrofia, es un proceso completo, no basta con hacer deportes y nada más, ¿ok? Aquí necesitamos darle a la célula todo. Entonces, aquí necesitamos sintetizar, por ejemplo, en el caso de la hipertrofia muscular, miofilamentos actinos. Esto es sencillo. Primero tenemos la tensión mecánica. ¿Cuál es la tensión mecánica? El hecho de hacer ejercicio. Es el estímulo. La tensión, o sea, el grado en que nosotros le pedimos al cuerpo o al músculo, trabaja. ¿Ok? Le damos un trabajo mecánico que hacer. Luego, por eso vamos a tener un estrés metabólico inmediatamente. Cuando han ido la primera vez al gimnasio a hacer deporte, sí. Vamos a hacer pierna hoy, feliz, primer día de piernas. ¿Qué pasa mañana? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok. Estrés, día 1, día de piernas. Tensión mecánica, vamos. Vamos a hacer el gimnasio, vamos a darle la tensión mecánica, el paso 1 de la hipertrofia. Perfecto. ¿Qué pasa? Ese músculo no está, esa pierna no está acostumbrada más que a caminar. Ahora vamos a ponerle peso, vamos a darle trabajo. ¿Qué le pasa a la célula? Entra un estrés metabólico. ¿Por qué? Porque cambia su respiración. ¿Cuál respiración? ¿Cuál es la respiración típica de las células en el caso del músculo? ¿Cómo se llama? Respiración aeróbica. ¿Por qué? Porque necesita oxígeno para producir energía. Pero cuando yo le doy una tensión mecánica y una sobrecarga de trabajo, paso de una respiración aeróbica a una respiración anaeróbica. El producto de la respiración aeróbica, ¿cuál es? Habíamos dicho. Ciclo de Krebs. 36 moléculas de 3 moléculas de agua. Perfecto, lo necesito para sintetizar proteínas, energía, etc. ¿Cuál es el producto principal de la respiración anaeróbica? Lactato, ácido láctico. El lactato, cuando se acumula, es proinflamatorio hasta cierto punto. La acumulación de lactato, que es el estrés metabólico, es lo que produce dolor. Entonces, ese dolor que uno no puede caminar, es la acumulación de lactato porque activamos a través del estrés metabólico el cambio de respiración de aeróbico a anaeróbico. Y aparte de eso, también ocurre un daño muscular, que esto debería ser controlado. ¿De qué depende esto? De que la primera vez que vamos al gimnasio, vamos a hacer piernas, no vamos a ponernos 100 kilos, no, porque vamos a tener una patología cardiovascular. Pero que sí estamos seguros que pasa acá, que por eso tenemos estrés metabólico, es que existe un daño muscular, las fibras se van a romper, ¿ok? Ese estrés por estrés metabólico, por daño al tejido, me va a condicionar algo de inflamación y dolor. Pero es necesario la ruptura de las fibras, ¿para qué? Para que las células digan, oye, te están pidiendo más trabajo, ya se rompieron algunas de tus fibras, necesitas tener más, necesitas que esto sea más grande. Entonces, ¿qué hace? Bueno, hipertrofia. Y ahí tenemos músculos más grandes. ¿Sí? Hablando
hablando de daño muscular, la rhabdomiólisis sigue siendo algo patológico diferente que no tiene que ver con Diferente. La rhabdomiólisis es patológica. Sí. La rhabdomiólisis es un estado donde partimos, en el caso de que sea por deporte, partimos ahí, partimos acá, pero el daño muscular es severo. Se rompe un porcentaje importante de fibras musculares, hay salida de proteínas y aminoácidos, tanto que superan su nivel por mucho en el torrente sanguíneo y se empiezan a acumular en diversos grados hasta que puede generar una insuficiencia renal que se acumula en los Pero riñones. hay más factores y también hay Muchos unos otros. condicionantes de tiempo. No es como por hacer 100 kilos un día. Lo más probable es que si haces 100 kilos a la primera se te rompa el tendón. Sí, es cierto, para hacer una rhabdomiólisis por deporte es un poco más difícil que, no sé, un paciente de pronto que esté tomando algunos fármacos como torvastatina, con fibratos, etcétera, o otras condiciones. Pero sí hay casos donde podría pasar, entonces hay que evitar. Pero no es tan frecuente, pero podría ser. Entonces, la pregunta del examen es: mencione los mecanismos por el cual ocurre la hipertrofia fisiológica. Tensión mecánica, estrés metabólico y daño muscular. Sencillo. ¿Ok? ¿Sí? Ahí les estoy dando unos datos para que lo tengan en consideración. Cada vez que yo hago pregunta de examen, eso va a salir o en el modelo 1 o en el modelo 2. Son dos modelos siempre diferentes de exámenes, no es el mismo. Aquí que es la de la mañana hizo uno, no, diferentes, siempre. Y la hipertrofia patológica ocurre por adaptación, donde existen mecanismos biomecánicos, como parecidos a la hipertrofia fisiológica, y mecanismos neurohumorales, donde tienen que ver casi siempre la acción del sistema nervioso autónomo y la acción de las catecolaminas y la acción mecánica. Por ejemplo, la más conocida es la hipertrofia del ventrículo izquierdo en el corazón. Cuando veamos hipertensión arterial, vamos a ver hipertrofia del ventrículo izquierdo, que tiene que ver con un proceso mecánico por sobrecarga de trabajo, básicamente. Entonces, más actividad del corazón, el ventrículo izquierdo se hipertrofia y vamos a tener un corazón más grande. ¿Ok? Tiene que ver con acción no mecánica. Pero también tiene que ver con una acción neurohormonal. En el sistema nervioso autónomo, ¿quién hace, por parte del sistema nervioso autónomo, que se mantenga la presión arterial o que se eleve la presión arterial? El simpático. En los pacientes hipertensos tenemos una hiperestimulación simpática, ¿ok? Eso también ayuda a la hipertrofia. Y tenemos la hipertrofia de compensación. Por ejemplo, en un paciente monorreno que tiene una enfermedad poliquística, por ejemplo, en un riñón o que tiene múltiples cálculos, etcétera, etcétera, si le extraen un riñón, ¿qué va a pasar con el otro? Tiene que trabajar más. Y si tiene que trabajar más, se hipertrofia. ¿Ok? Ocurre una hipertrofia por compensación. Y hablando de los mecanismos de hipertrofia, si en el otro teníamos una disminución de la síntesis proteica, ¿aquí qué es lo que tenemos? Un aumento de la síntesis de proteína. ¿Ok? Para reorganizar la célula. Y un aumento de la actividad de las orgánulas, claro está. ¿Qué le pasa a la célula? Sintetiza más filamentos de actina, miosina, enzimas y ATPs, o sea, aumenta su trabajo y aumenta la fuerza generada para que pueda suplir las exigencias que tiene ese órgano. Pasa en un paciente monorreno, pasa en un paciente hipertenso, pasa en un paciente que, ojo, aquí está la vejiga, pero esto puede ser en obstrucción o en combinación cuando el paciente tiene hiperplasia prostática benigna, que es otra cosa, pero que se le puede sumar una hipertrofia. ¿Ok? Fíjense esto. El peso normal del corazón va entre 250 y 300 gramos aproximadamente. En el ejercicio llega hasta 500 gramos. Y en un paciente que tiene una hipertrofia del ventrículo izquierdo por hipertensión arterial, puede pesar hasta 2 kilos. Esto es un corazón normal
esto es el ventrículo derecho, el izquierdo, y fíjense aquí. Hay dos tipos de hipertrofia, por ejemplo, cardíaca, concéntrica y excéntrica, que eso lo vamos a ver cuando veamos cardiovascular. Es como hacia dónde va la musculatura y cómo ocurren estos mecanismos. Pero fíjense esto, el grosor de la pared del miocardio. Es impresionante. Ahora, ¿por qué les hago esta referencia? ¿Se acuerdan cuando vimos el electrocardiograma? ¿Qué representa la onda R? O el complejo QRS. Despolarización del ventrículo. Y la onda R principalmente es como un poco más específica de la pared. Entonces, cuando tenemos de la pared ventricular, cuando tenemos un paciente hipertenso, vamos a ver unas ondas R altas, ¿cierto? Entonces, típico, dice, mira, y hay un índice que se llama índice de Sokolov-Lyon, que eso lo vamos a ver en cardiología, que podemos ver esas ondas R altas. Pero cuando un paciente es deportista, atleta, corre, etcétera, etcétera, vamos a ver ondas R también. Pero no vamos a tener ese índice positivo porque no son tan altas o no alcanzan a ejercer un patrón, porque el tamaño que puede llegar por una hipertrofia fisiológica no es el tamaño que se llega con una hipertrofia patológica. ¿Ok? Porque la fisiológica es por ejercicio, netamente. Es para compensar la necesidad de oxígeno del cuerpo. Bueno, ahí tenemos la hipertrofia del ventrículo izquierdo y eso es por hiperplasia. ¿Hiperplasia qué es? Ok, perfecto. Entonces aquí tenemos es número de células. Puede haber una hiperplasia hormonal y una compensadora. Hiperplasia hormonal típica en el embarazo, en las mamas, en el útero. ¿Ok? Necesitamos aumentar el número de células porque vamos a tener un aumento en la producción, por ejemplo, de leche durante la lactancia y vamos a tener la expansión del útero por el feto. Y la compensadora, que hay algo bien interesante. El hígado, si ustedes quitan un pedacito, un lóbulo izquierdo, una parte del hígado, las células hepáticas tienen la capacidad de regenerarse, de aumentar su número en semanas y hasta 6 meses más o menos. Entonces, el hígado tiene la capacidad, si se hace una sección hepática, de en semanas llenar ese receptáculo que le falta. ¿Ok? Son células bien interesantes a través del factor de crecimiento. ¿Qué le pasaría a eso? Y la no fisiológica, la típica es la hiperplasia prostática benigna. ¿Ok? Que esto, o la hiperplasia prostática benigna, no es un cáncer benigno, es una hiperplasia. Ahora, que los pacientes que tienen hiperplasia están predispuestos a tener cáncer de próstata, eso es otra cosa. ¿Ok? Esto ocurre básicamente por acción, hay diversas acciones, pero tiene que ver acciones neurohormonales por sistema nervioso y acciones mecánicas también. Y también hiperplasia del endometrio, que puede ser considerada como una condición premaligna. ¿Ok? Esto es lo que les decía un poquito del hígado. En la hiperplasia compensadora, que el típico es el hígado. ¿Qué hace el hígado cuando ustedes, por ejemplo, cuántos lóbulos tiene el hígado? ¿Segura? ¿Estás segurísima? Ya. Vamos a buscar la cantidad de lóbulos exactos que tiene el hígado, porque ustedes pueden, vamos a suponer que el paciente tenga un absceso hepático, lóbulo izquierdo, una porción, se secciona el lóbulo izquierdo porque había un absceso, porque había que quitarlo, porque lo demás está dañado por la causa que sea. Entonces, lo que vamos a hacer, o lo que va a pasar es que las células mesenquimatosas o mesenquimales van a producir el factor de crecimiento hepatocitario. Ese factor de crecimiento van a estimular a los otros hepatocitos o a los hepatocitos para que empiecen a duplicarse, para que empiecen a llenar lo que falta. Y en un lapso de hasta más o menos unos 6 meses
el hígado puede recuperar su tamaño. ¿Ok? Pero ¿qué pasaría si ese hígado tiene todos los demás lóbulos que le quedan porque le hicieron, no sé, una resección de un tejido, pero todos los demás lóbulos tienen cirrosis hepática, están llenos de materia fibrótica? ¿Qué pasa? No va a pasar nada, porque la fibrosis es una enfermedad donde el hepatocito está, y el tejido, la matriz celular está dañada. Entonces ahí ese tejido muy probablemente no se va a regenerar. ¿Ok? Esto es el ejemplo típico de una hiperplasia de compensación. Esto también ocurre en el embarazo en la glándula mamaria. No embarazada o no lactante, embarazada y lactante. ¿Qué pasa? Mucho más glándula, mucho más células que trabajar porque hay que producir la leche materna. Básicamente eso. ¿Y esto por qué? Porque es por estimulación hormonal. ¿Ok? Netamente. Una vez que se va la estimulación hormonal, ya las células vuelven a su tamaño. Ocurre en el periodo del embarazo y lactancia. Y esto es el resumen para que recuerden: células normales, hipertrofia, hiperplasia. Sencillo. ¿Ocurre en tejidos con hipertrofia e hiperplasia? Sí. ¿Cuál? El útero gestal. El útero tiene que crecer de un tamaño importante. No solamente sus células se hiperplasian, también se hipertrofian porque tienen más trabajo. ¿Ok? Entonces, en un útero gestante ocurre hiperplasia e hipertrofia de las células. ¿Ok? Es una combinación de adaptación. Una vez que ocurre el nacimiento, las células ya vuelven a su tamaño original. ¿Ok? ¿Y qué pasa con las células que no, porque hubo una hiperplasia? ¿Qué pasará con esa célula? Apoptosis. Listo. ¿Ok? ¿Qué es metaplasia? Muy bien. Allá teníamos un cambio en, básicamente, disminución de trabajo, un cambio en el tamaño de la célula, un cambio en el número de la célula. Pero siempre es célula, la misma célula. La metaplasia representa un cambio de una célula del tipo adulto y que es reemplazada por otra célula del tipo adulto. Es un cambio como en el fenotipo, básicamente, celular. Pero este concepto tiene algo importante: adulto, tipo adulto, tipo adulto. Si no son células adultas, el término cambia completamente. ¿Ok? Si me dicen, es un cambio donde la célula de tipo adulto es cambiada por una célula, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando una célula inmadura? Eso no es metaplasia. ¿Ok? La metaplasia tiene que cumplir ese criterio. ¿Por qué ocurre? Generalmente la causa más común de metaplasia es la inflamación crónica. Siempre. La exposición a irritantes, que todo en general lo que causa inflamación crónica me puede dar metaplasia. Inflamación crónica a un tejido constantemente. ¿Dónde ocurre principalmente? En las vías respiratorias del fumador. ¿Qué pasa cuando en un paciente fuma constantemente? X cantidad de cigarrillos, etc. ¿Cuál era el epitelio de tráquea, bronquios? Epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes. La razón de que tenga células caliciformes es una. La razón de que sea ciliado es otra. Y la razón que sea pseudoestratificado es otra. ¿Por qué? Porque si respiramos, se meten X cantidad de cosas a través del aire y los cilios tienen que barrer. También las células tienen que producir moco para también evitar la entrada de microorganismos, también de protección, etcétera, etcétera. Y también los cilios ayudan a barrer ese moco. No necesitamos una exposición directa con la matriz intracelular. Todo tiene una razón de ser. Pero cuando el paciente fuma, humo, irritante, nicotina, etcétera, etcétera, en la vía respiratoria. El epitelio interno de la vía respiratoria no está preparado para eso. ¿Qué pasa si ustedes están sin respirar en un lugar o con una máscara
de oxígeno, que es en un lugar donde hay muchos fumadores. ¿Qué le pasa a la piel? Como... No, ustedes no están fumando ni nada, están protegidos aquí, respiratorio, no, vamos a decir que no tienen contacto interno como tal, sino externo con el humo del cigarrillo. Generalmente no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque es humo que está pero porque el epitelio de la piel, que es un epitelio estratificado, queratinizado, lo puede soportar, a menos que tengan con el humo aquí, pero no. Pero el epitelio de la mucosa no. ¿Y qué le va a pasar? Dice, oye, no puedo estar así, no. Tienes que, estás todos los días expuesto a eso, cambia. A ver, en mi memoria, ¿cuál epitelio es capaz de soportar esto? ¿Cuál sería? Un epitelio plano, un epitelio escamoso, como algo más o menos parecido a lo que está en lo más externo. Entonces ocurre un proceso de metaplasia. Se empieza a cambiar el epitelio. Y en el esófago de Barrett también. El esófago de Barrett es una patología donde el paciente tiene reflujo gastroesofágico, donde el epitelio del esófago, ¿cuál es? Parecido al epitelio de la piel, no queratinizado, etc. ¿Y el epitelio del estómago? Es un epitelio más cilíndrico, etc. ¿Cuál es lo importante? El epitelio del estómago está preparado para los jugos gástricos. ¿Qué pasa cuando el paciente tiene reflujo? Jugo gástrico hacia el estómago. El estómago no está preparado para eso, su epitelio no es para eso. Cuando se prolonga en el tiempo, ¿qué dice el organismo? Pues compórtate como el epitelio de abajo, o compórtate como un epitelio capaz de soportar este jugo gástrico, porque te está quemando, literalmente está dañando las células. Adáptate. ¿Qué hago? Metaplasia. ¿Ok? Pero se cambia con una célula de tipo adulto. Entonces, fíjense acá, por ejemplo, esto es membrana basal, pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes, celular. Fíjense qué va pasando. ¿Qué le pasó a este epitelio? ¿Tiene cilios? No. ¿Tiene células caliciformes? No. ¿Qué le va a pasar a este paciente? ¿Los cilios de qué protegen? ¿Y el moco? Factores externos. Si producimos más moco es porque se está tratando de eliminar bacterias, virus, etcétera, para sacar, etcétera. Este paciente no va a tener esa protección. Este paciente le da bronquitis, neumonía, bla, 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 porque perdió este epitelio. Típico del fumador, el bronquítico crónico. ¿Ok? Cambió su epitelio. ¿Esto es una lesión maligna? No. Pero se puede decir que un paciente que le hacen una autopsia y ya tiene un epitelio escamoso, un epitelio diferente en la tráquea, usted está en vías de que su epitelio deje de adaptarse y pase otra cosa. ¿Ok? Es un factor de riesgo importante. El cigarrillo. Ahora usted le va a decir, médicamente, ¿por qué el cigarrillo es un factor de riesgo para cáncer de pulmón o de tráquea? Porque el cigarrillo cambia el epitelio, produce una metaplasia, donde es reemplazado el tejido, y esta metaplasia puede producir otra cosa que vamos a ver. ¿Okay? Por eso es un factor de riesgo. ¿Okay? ¿Por qué el esófago Barrett si es por maligno? Esto es una buena pregunta. El esófago de Barrett se puede considerar una lesión premaligna por las características que tiene el proceso de mutación de las células ante los jugos gástricos. Es un epitelio mucho más delgado. Puede llegar rápidamente a la membrana basal y puede cambiar de una metaplasia a una displasia de forma rápida y hacer una mutación en el ADN. Entonces sí se puede considerar como premaligno. Existen ya algunas literaturas que incluso consideran la metaplasia respiratoria en el fumador como premaligna. Debería ser considerada como premaligna, porque ya nos está diciendo para dónde va.
¿Y qué es la displasia? Crecimiento celular desordenado de un tejido específico que da como resultado tamaños, formas y organización diferentes. La célula en la metaplasia es una célula adulta. La célula que sea, pero adulta. Aquí, desorden, tamaño, forma, organización, o sea, células. ¿Qué se parece eso? A un cáncer. Un cáncer es algo desorganizado, ¿ok? Entonces, la mayoría de estas lesiones, la mayoría no todas, podrían ser consideradas como premalignas. ¿Qué me va a dar una displasia? La irritación crónica o inflamación, lo mismo que la metaplasia, ¿ok? ¿Y dónde es más frecuente? En el epitelio de las vías respiratorias y en el cervix. De aquí viene, por ejemplo, el virus de papiloma humano, con su alto potencial oncogénico o infecciones vaginales a repetición, me pueden dar una displasia. Cuando ustedes vean displasia en un PAP, ojo, porque está diciendo, vas a entrar en un nido, etc. Y en las vías respiratorias también. A los niños que son como inmaduros, que son ventilados, que están conectados a ventilación durante mucho tiempo, tienen una probabilidad alta de producir displasias en la vía respiratoria. Y tienen una probabilidad alta de tener complicaciones por eso. ¿Okay? Y tenemos las acumulaciones intracelulares. Las acumulaciones intracelulares, productos de desechos orgánicos externos, endógenos o no, que se acumulan en el citosol, en la célula. Tenemos lípidos, proteínas, melaninas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿han escuchado hablar del hígado graso? Sí. ¿Qué es eso? Acumulación de grasa dentro de nuestros tejidos. Eso es endógeno, ¿ok? Eso solamente comemos X cantidad de grasas, alcohol, etcétera, etcétera, y el organismo lo almacena. Por ejemplo, un paciente tiene melasma. ¿Saben qué es el melasma? Una condición como manchas en la piel. Pasa mucho en las mujeres en estados hormonales, pigmentos de melanina dentro de un tejido específico. Entonces, esos son productos endógenos que se pueden acumular y causan una patología. También tenemos errores innatos del metabolismo. Por ejemplo, aquí tenemos esta chica que se llama Nina, la guerrera de Fogg-Bjerke, que es una enfermedad que es un error innato del metabolismo de los pacientes que no tienen enzimas para degradar glucógeno. ¿Y qué se les acumula? Glucógeno. ¿Ok? Si no degradan glucógeno, tiene una disminución de la glucosa, etcétera, etcétera. Son errores innatos del metabolismo. Son enfermedades extremadamente raras, pero que existen. Y productos exógenos, todo lo que esté de afuera que se queda acumulado en el organismo. Pueden haber pigmentos, pueden haber productos químicos que se queden acumulados. Por ejemplo, esto es plomo que se queda acumulado en las encías, por ejemplo. Entonces, las acumulaciones son endógenas, son por errores innatos del metabolismo o por productos exógenos. Y esto es se los voy a dejar ahí para que lo revisen, que eso es un resumen de algunas cosas que vimos. Y esto es el resumen. ¿Hipertrofia qué es? General. Tamaño. ¿Ok? ¿Qué células son las que más frecuentemente se hipertrofian? Las musculares, músculo estriado y músculo cardíaco. Hiperplasia. ¿Qué pasó acá? Aumento del tamaño de la celularidad, perdón. ¿Qué células o tejidos se hiperplasian frecuentemente? El útero, las mamas, ¿ok? La próstata está siendo patológica. Atrofia, ¿qué pasó acá? Es más pequeño, disminuyó su función. ¿Qué tejidos se atrofian más rápidamente o frecuentemente? El tejido muscular, el músculo estriado, el músculo esquelético, el cerebro, ¿ok? Las glándulas como el timo también. Las glándulas en general que tienen estimulación hormonal, cuando tienen deficiencia de hormonas se atrofian, ¿ok? Por eso es que cuando se tiroides, si yo tengo una disminución de la hormona estimulante, ella se va a atrofiar. La metaplasia, aquí el concepto clave, hay un cambio de tejido epitelial de células por células adultas, ¿ok? Y no está acá, pero la displasia es un cambio desorganizado de células, que pueden cambiar en forma, en tamaño, en todo, ¿ok? Y esto para que lo recuerden.
Hipertrofia, hiperplasia, atrofia y una metástasis. Fíjense qué diferencia hay en la metástasis. Importante. Células adultas, ¿ok? Son adultas, no hay células pequeñas, ¿ok? ¿Y ahí qué pondrían ustedes como displasia? Perro gato puede ser. El mismo perro como perro gato. Puede ser, ¿qué dijo eso? Puede ser. Para fines didácticos. Ya, ¿qué pasó? Hasta que en esta clase está la 1. Ok, vamos a ver algunas diapositivas de acá. Lesión y muerte celular. Fíjense, chavos. La adaptación celular. ¿Las células están lesionadas en la adaptación celular? No. Las células se adaptaron, pero no se lesionaron. Es diferente adaptarse a lesionarse. Ahora, sí existen mecanismos de lesión y de muerte celular, que si ese medio externo es mucho más agresivo, pues la célula se va a lesionar, evidentemente, y va a tener alteraciones. Entonces esto puede ser de diferentes causas. Fíjense este cuadrito que es del libro de Porter. Aquí, ¿qué me dice? Célula normal mantiene la homeostasis. ¿Qué pasa si yo tengo un estímulo lesivo o si yo tengo, bueno, vamos a partir por el principio, si yo tengo un estrés por deficiencia de algo, por inicio del trabajo, por lo que sea, la célula se adapta. Si yo a ese estrés le sumo algún estímulo lesivo, yo puedo tener una lesión celular. Pero de cualquier forma, si la célula se adapta, yo puedo llegar a tener una regresión, aquí sería una flechita para allá, a la célula normal. Pero si la célula se adapta y tiene incapacidad, ya no puede adaptarse, se puede lesionar. Esa lesión podría ser reversible y volver a ir. Pero si no, si la lesión es grave, si se mantiene en el tiempo, si se perpetúa, va a ser una lesión irreversible. Y las lesiones irreversibles van a ser necrosis, apoptosis, que es la muerte celular. ¿Qué quiere decir? ¿La adaptación celular es reversible o irreversible? Reversible. Pero si los mecanismos de adaptación no son suficientes, ¿se puede lesionar la célula? Sí. ¿Y en esa lesión puede ser reversible o irreversible? Reversible. Puede ser reversible también. Pero si se perpetúa el daño, se vuelve irreversible. ¿Ok? Entonces, hasta aquí yo puedo salvar la célula. Cuando esto se perpetúa, ya no hay nada que hacer. ¿Ok? La fibrosis no es un tipo de adaptación. No, la fibrosis es un mecanismo de reparación celular, que eso lo vamos a ver en reparación, porque ahí estamos hablando de matriz extracelular, básicamente. Entonces, ¿por qué la célula se lesiona? Por agente físico, por agente químico, por agente... Fíjense que ustedes dicen, bueno, pero esto es más o menos lo mismo que la adaptación. Sí, pero esto es con agresividad a la célula capaz de lesionar. Por ejemplo, ¿qué es esto? Una quemadura. Una quemadura es un agente físico. ¿Esto qué es? Una fractura. Esto es un agente físico, ¿cierto? Un traumatismo. Temperaturas, ¿ok? Y exposición a agentes que pueden ser químicos, biológicos, etc. Todo puede lesionar la célula. Este cuadrito se lo voy a dejar, lo tomé del libro y lo dejé acá, que es tipos de alteraciones. Así como muy general, yo puedo tener lesiones inmunológicas que sean endógenas o que activen el sistema inmunológico y me puedan generar, por ejemplo, autoanticuerpos. Por ejemplo, enfermedades inmunológicas, lupus, artritis reumatoidea, síndrome de Sjögren, todas. Alteraciones genéticas. Todas las alteraciones genéticas, sobre todo defectos enzimáticos, pueden lesionar la célula. Todos los desequilibrios nutricionales, las privaciones de oxígeno, donde las más importantes están en las dificultades para llevar oxígeno, a los tejidos, como por ejemplo una isquemia, o una oxigenación inadecuada. Los físicos, como lo vimos anteriormente, y los químicos, que pueden haber un montón de causas ahí. Y bueno, los agentes infecciosos, cualquiera de ellos. Estas son causas bien generales de lesión celular.
por agentes físicos, tenemos las fuerzas mecánicas. ¿Cuál sería un agente físico de lesión celular? En realidad el que ustedes quieran. Un paciente que tiene un accidente de tránsito, que tiene corta con todo lo que cause lesión de continuidad en los tejidos. ¿Ok? Si ustedes le dicen, el paciente tiene un traumatismo de tórax cerrado por un accidente de tránsito, ¿qué tipo de lesión celular ocurre ahí? Una contusión. Eso sería físico. ¿Ok? Entonces no lo estamos viendo porque no vemos la lesión de continuidad, pero probablemente la contusión causó daño celular. Temperaturas extremas, el calor que le produce lesión vascular y el frío que produce hipoxia. Esto es una típica quemadura. ¿Okay? Y las eléctricas que producen, con las quemaduras eléctricas que también producen disrupciones tisulares. Esto es como sencillo. Esto es el espectro de... ¿Alguien tiene alguna profesión de base acá? Sí, Sergio. ¿Cuál es tu profesión? Enfermera. ¿Quién más? ¿Ella no? ¿Nadie más? Por allá también veo un uniforme clínico azul. ¿Qué profesión tiene? ¿Ten? ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿O no quieren decir? ¿O no? ¿Quieren? ¿Nadie está relacionado con ingeniería o una cosa de esta? ¿Ah? ¿Ingeniería? ¿Conocen el espectro de luz? ¿Sí? Ok. No tenemos que conocer esto a profundidad. Solo quiero que sepan que existe una radiación que es ionizante y una radiación que es no ionizante. ¿La radiación produce lesiones en las células? Sí. ¿Cuál es más peligroso? ¿Hacia este lado o hacia este lado? ¿Hacia acá? Ionizante. ¿Ok? Fíjense, tenemos el espectro de luz visible, que igual se ha demostrado que la luz visible causa daños en la piel. ¿Ok? Pero ahora, el espectro de luz visible. Tenemos hacia este lado el infrarrojo, microondas, etcétera, etcétera, que por acá están como los láser. Y tenemos la radiación ionizante que viene, la radiación UV, la del sol, y los rayos y todo lo demás. Estos, mientras más acá estamos, más lesión o lesiones más agresivas son capaces de producir en la piel. Nosotros estamos expuestos a la radiación UV a diario. ¿Ok? Tenemos luz visible, UVA, UVB, proveniente del sol, que causa básicamente quemaduras, etc. Radiografías, tenemos que proteger, etcétera, etcétera, de los rayos porque causa lesión. Y para acá, para infrarrojo, microondas, esto tiene que ver más como con dispositivos, como un láser, por ejemplo, que es un poco menos agresivo en la piel y por eso se puede ocupar para algunos tratamientos. ¿Para qué les traigo esto? Para que tengan en consideración que de la luz visible partimos inmediatamente con la luz ultravioleta y después con los otros rayos. Y la luz ultravioleta, aún así, a pesar de que está al lado de la luz visible, puede ser causante de cáncer, por ejemplo, cáncer de piel. Entonces, ¿tenemos lesiones por radiación? Sí, tenemos lesiones por radiaciones ionizantes, como las que estaban hacia este lado, donde voy a tener una actividad generalmente por destrucción celular y por daño celular que me va a causar mutaciones genéticas porque me dañan el ADN. Y la más importante, y la que quiero que tengan en consideración, es la radiación UV. La radiación UV es la más relacionada con el cáncer de piel y se sabe que tiene daño en el ADN celular. Cuando veamos cáncer, vamos a ver ese tipo de lesión celular. Y las no ionizantes son las que provienen como de láser, microondas, etcétera, etcétera, que es como se puede controlar un poco más. La lesión por químico, estos tipos de lesiones las estamos viendo como no tan a profundidad porque cuando veamos patologías relacionadas con esto, por ejemplo el carcinogénesis, la vamos a ver como los mecanismos fisiopatológicos. Depende del químico, va a ser la lesión en las células. Generalmente lo que tenemos es
ruptura de la membrana celular y evidentemente si se rompe la unidad de integración, la membrana celular, podría tener salida de proteínas, etcétera, etcétera, y cambiar la célula. Por ejemplo, drogas, alcohol, alcohol etílico, fármacos antineoplásicos. Los más comunes acá son los fármacos antineoplásicos. Ven que cuando un paciente está en quimioterapia, por ejemplo, se le cae el cabello, uñas, todo eso. ¿Por qué? Porque la quimioterapia ataca células, produce una lesión celular química por un fármaco. ¿Okay? Aquí sale paracetamol con un efecto o una acción, un efecto adverso del paracetamol que puede dañar el hepatocito. ¿Okay? Y esto es una lesión química. Y finalmente tenemos la intoxicación por plomo. ¿Saben qué es el plomo? ¿O dónde hay plomo? ¿Dónde encontramos plomo en nuestro día a día? Cuando uno se hace la radiografía, la camisa. Ok, y así como frecuente en la vida, en las casas, en las pinturas puede haber, en las pinturas, no este tipo de pinturas, pero esas que son más aceitosas, hay que revisarlas. Ven que hay unas casas o lugares que tienen ese tipo de pintura y empiezan como a quitarse así, a desgamarse. Ahí hay plomo. En las barras, no en todas, pero en las barras para soldar hay plomo. En estos lugares como talleres, qué sé yo, donde trabajan cosas mecánicas, generalmente hay plomo. Y en algunos suelos, por presencia de, no sé, actividad minera, etcétera, etcétera, también son ricos en plomo. Entonces, fíjense, tubérculos contaminados, porque el suelo puede ser rico en plomo. ¿Dónde puede haber más plomo en Chile? Hacia el norte. ¿Okay? Por la actividad minera, por otro tipo de, digamos que de suelo, por parte de la minera. Pero miren, barniz de cerámica, tinta de los periódicos, aunque eso sea sacado. Fíjense, el plomo se absorbe por el tubo digestivo y o por los pulmones hacia la sangre y genera una insuficiencia de calcio, una insuficiencia de calcio cuando el paciente tiene, o de zinc, va a aumentar la absorción de plomo. Porque una insuficiencia del paciente mineral va a hacer que se absorban otros minerales, como por ejemplo el plomo. Si el paciente tiene alguna de esas insuficiencias, o deficiencia más bien, va a absorber más rápido el plomo. Ok, ¿qué hace el plomo en el organismo? O sea, si yo tengo plomo en mi organismo, voy a tener una intoxicación y eso me va a producir una lesión celular. ¿Qué hace el plomo? Compite con el calcio para que se incorpore en los huesos, desactiva actividades enzimáticas diversas e interfiere en la transmisión nerviosa y cerebral. Es decir, que el plomo se va a meter ¿dónde? En el hueso. Sí, porque compite con el calcio y voy a tener plomo dentro del hueso, como en reemplazo de mineral. ¿Voy a tener plomo en el sistema nervioso? Sí, voy a tener plomo en la transmisión nerviosa. Y voy a tener que diversas actividades, sobre todo actividades hepáticas y digestivas, van a estar en deficiencia porque desactiva las enzimas. ¿Y por qué desactiva las enzimas? ¿Se acuerdan que cuando se median las actividades enzimáticas necesitamos ciertos cofactores? Por ejemplo, zinc. Entonces compite con ellos, se mete en vez del zinc, por ejemplo, y se empiezan a inhibir ciertas acciones enzimáticas, sobre todo las digestivas. ¿Cuáles son sus principales blancos? Eritrocitos, tubo digestivo, riñones y sistema nervioso. Pregunta de examen. ¿Por qué? Si yo digo que el plomo se mete en el eritrocito, clínica, ¿para qué sirven los glóbulos rojos? Ok, ahora voy a tener plomo en el eritrocito. ¿Voy a tener una lesión del glóbulo rojo? ¿Voy a tener deficiencia del glóbulo rojo? Sí. ¿Voy a tener anemia? Probablemente. Tubo digestivo, funciones enzimáticas, metabólicas, absorción, desactiva enzimas. ¿Voy a tener síntomas digestivos? Sí. Riñones, función de filtrado, disminución de enzimas, acumulación de material de plomo. ¿Voy a tener deficiencia? Sí. Sistema nervioso, voy a tener síntomas propios de él.
como compite con el calcio, o sea, solo compite para la entrada del hueso y como factor principal, no en musculación. Podría, pero su acción principal es meterse dentro del hueso. Esa es su acción netamente real. Pero podría generar síntomas musculares también. ¿Cómo? Alteraciones cardíacas. También, sí. Pero no es su favorito. Sus favoritos son los que están ahí, como los que tienen predilección. Entonces, fíjense, compite con enzimas, se mete dentro del eritrocito y vamos a tener un paciente con una disminución de la síntesis de hemoglobina, un paciente con anemia. ¿Y los huesos no podrían ser más frágiles si es que Sí. se meten mucha cantidad? Sí, sobre todo en los niños. Ya. Si es en los niños, donde lo más común es ver intoxicación por plomo en niños. ¿Por qué? Típico que el papá tiene un taller mecánico en casa y el niño pasa metido ahí. Si las paredes tienen pinturas con plomo, el niño se mete a darle al cosito y todos los días hay los dedos llenitos ahí y se lo mete en la boca. Eso es muy típico. Entonces, ¿qué va a pasar con ese niño si se le mete plomo en los huesitos? Retraso en el crecimiento, por ejemplo. Porque se mete en el hueso y no lo deja crecer. Es una de las manifestaciones. Bueno, entonces, ¿qué es importante acá? Que voy a tener una disminución de la síntesis de hemoglobina porque estoy desactivando enzimas por competencia del plomo y voy a tener un paciente que tiene anemia. Los eritrocitos son hipocrómicos y presentan un punteado grueso. Ok. Hipocromía. Estamos un poquito para atrás. El año pasado, ¿qué era hipocrómico? Alta de color. ¿Y qué le da el color al glóbulo rojo? Hierro y la hemoglobina, ahí el grupo M. Y si yo tengo una retraso, una deficiencia de hemoglobina, es lógico que sea hipocrómico, ¿cierto? Y de los índices eritrocitarios, ¿cuál es el que me va a decir que está hipocrómico? Hemoglobina está abajo, sí, pero tenemos índices, BCM, CHCM. ¿Cuál de los dos me va a decir, ah, mira, hay una hipocromía? Paciente tiene 8 de hemoglobina, ah, está anémico. Ok, voy a ver si está hipocrómico. ¿Qué veo? BCM, ¿qué era? ¿Qué significaba BCM? Volumen, ¿de qué habla eso? Volumen, tamaño. ¿Eso me hace decir que es hipocrómico o no? No, tamaño. Concentración de hemoglobina corpuscular media. Concentración de hemoglobina. Ah, hemoglobina. Color. Ese es el que me va a decir hipocromía. Entonces, yo no les voy a preguntar que si son hipocrómicos. Les voy a dar, porque ustedes saben hematología, y les voy a dar un paciente que tiene una anemia porque tiene 8 de hemoglobina y tiene un CHCM bajo. Y deben decir que es hipocrómico. O puede ser que no. Puede ser que esté normal y no sea eso. ¿Ok? Repasen eso de los índices. ¿Y qué es eso del punteado? El punteado es esto, chicos. ¿Qué es esto? Las inactivaciones y alteraciones enzimáticas generadas por el plomo. Y produce esto. Esa mancha como más oscura dentro del eritrocito. ¿Ese eritrocito funciona bien? Pues no, evidentemente. Ok, a nivel del tubo digestivo ocurren dos cosas. Uno, el cólico del plomo por falta de digestión y de absorción de nutrientes, o desactivaciones enzimáticas. Y ocurre otra cosa. Cuando el plomo se mete dentro del sistema digestivo, cuando está en la boca, etcétera, etcétera, se empieza a precipitar en los tejidos y se acumula acá en la encía y produce este síntoma típico, que no en todos los pacientes se produce, pero más o menos una cantidad importante, que se llama línea de Burton. Esta línea de Burton es un signo típico de la intoxicación por plomo y tiene que ver con precipitación de sulfitos de plomo en las encías principalmente. Esto puede ocurrir en otras partes del tubo digestivo, pero clínicamente uno lo ve en la encía. ¿Ok?
¿Cuánto tiempo tiene que estar el paciente expuesto a plomo para que aparezca la línea de bulto? Meses, más de 6 meses por lo menos. Y depende, y si el paciente tiene una exposición grande, importante a diario, pues esto puede ser mucho antes. Pero si es esta típica exposición de que el papá tiene un taller y ahora el hijo empieza a ir, meses, ¿ok? Y si se acumula en el riñón, acumulación de plomo, me va a dar una disminución de la tasa de filtración glomerular y me puede dar insuficiencia renal. Clínicamente, si el paciente no manifiesta entrada de insuficiencia renal, se va a manifestar como una hipertensión arterial. Porque si yo no filtro, aumenta la volemia, si aumenta la volemia, sube la presión. ¿Ok? Sistema nervioso, ¿qué va a empezar a pasar? ¿Qué es la vaina de mielina? De los axones. ¿Qué? ¿Cuál? Es como el cable, ¿cierto? Como un cable plástico en la vaina de mielina. ¿Y para cuál es su función? Para hacer naturalizar La conducción, protección de la fibra axónica y para que simplemente para que el impulso no salte, para que el impulso, sino que sea una conducción. El plomo puede meterse en una de las zonas donde se mete, es en las vainas de mielina y altera la síntesis de producción de mielina. Entonces, al meterse dentro de esto, se pierde ese contacto. ¿Y qué le va a pasar al impulso? Va a empezar a saltar, se va a empezar a comportar de manera errática. Y también se puede meter dentro de las células propias del sistema nervioso, como en el cerebelo, por ejemplo, y me va a causar una disfunción de las neuronas. ¿Cuál es el problema aquí? Que si se mete dentro de las neuronas o peligro. ¿Por qué? Porque las neuronas se regeneran, no, se dañan nomás, ¿cierto? Y el paciente puede tener síntomas neurológicos como convulsiones, ataxia, etcétera, etcétera. ¿Saben qué es ataxia? Bueno, van a ver ataxia, pero es un temblor, básicamente, con alteraciones cerebrosas. Pueden haber convulsiones, edema en la, ¿cómo se llama? La parte posterior del globo ocular. En la cara posterior del globo ocular, si recuerdo el nombre, se lo digo. Y alteraciones del estado de conciencia y coma. Esto como líneas muy generales. Fíjense, de aquí solo quiero que vean, hay una diapositiva que no solo se los trae de información, porque no es para fisiopatología, pero quiero que sepan. ¿Cómo diagnostico yo o cómo detecto las intoxicaciones por plomo? Hay un examen que se llama protoporfirina eritrocitaria libre. Generalmente es como estos test para medir la glucosa, se pueden hacer. Y ¿qué es lo no tan bueno del test? Es que no detecta concentraciones menores a 20 microgramos por decilitro. Nosotros podemos pedir en sangre niveles de plomo, eso sí, y las va a detectar. ¿Qué son? Lo demás, como pruebas complementarias para ver qué tipo de daño hay. Pero un paciente que tiene un factor de riesgo porque el papá tiene un taller, porque tiene algunos síntomas, o hacemos la protoporfirina libre o hacemos niveles de plomo. ¿Ok? Lo demás son pruebas complementarias. Si yo hago un hemograma y el paciente tiene una intoxicación por plomo, ¿qué espero encontrar típico? Una anemia hipocrómica. Y si hago ¿cómo se llama? Un frotis, voy a ver entonces los punteados. ¿Cómo? ¿El frotis se podría ver forma inmadura? Podríamos ver porque la médula empieza a responder, sí, claro que sí. Si tengo una radiografía, y creo que ahí está. Fíjense, ¿ven esto? Eso es un metal. En este caso, ¿qué es? Plomo acumulado. ¿Y dónde está acumulado? Donde crece el niño. ¿Este niño va a tener retraso del crecimiento? Sí, va a tener un retraso del crecimiento. Porque ese huesito no va a crecer. En vez de tener ahí calcio y tener todo organizado, no va a tener cómo crecer. Es más, hasta se puede cerrar el cartílago de crecimiento y queda con retraso del crecimiento siempre. El tema de esto es que un niño que tiene una intoxicación por plomo, cuando es así como por contacto a diario, no lo va a manifestar. Va a tener tiempo, si 6 meses, un año, 2, etcétera, sin manifestar si es como todos los días.
pero si esto está ocurriendo, va a empezar a quedarse pequeño. Entonces ahí lo vamos a empezar a notar. Esto es como muy general, se lo voy a dejar para que lo tengan nomás, pero fíjense que los niveles de plomo que nos dicen en niños, en adultos. Fíjense que ya mayores de 5 microgramos en niños podemos tener, podemos decir, hay una intoxicación. Pero ¿qué pasa aquí? Que la protoporfirina, lo que es así como prueba rápida, no lo va a detectar. Entonces necesitamos una prueba de plomo en sangre. Esto es extra. Esta diapositiva no se la tienen que estudiar porque esto es tratamiento. Se le da un agente quelante al paciente, se le quita el contacto con el plomo y ya, el plomo después se va, empieza a ser sustituido por calcio y citrice. Si es que no ha tenido secuelas importantes por esto. Y esto lo vamos a ver en cada una de las enfermedades, que pueden haber lesiones por virus, bacterias, parásitos, hongos y desequilibrios nutricionales. ¿Okay? Vamos a dejarlo hasta acá porque no nos va a dar tiempo de terminar esto. Que quiero que esta parte de lesión celular por radicales libres lo vamos a terminar de ver en la próxima clase, pero quiero que se vayan acá. Esto. Quiero que se vayan acá y esta es tarea para la casa. Revisen esto y esto es el caso completo. Y lo que vamos a hacer el día martes es, vamos a partir a discutir este caso. ¿Ok? Pero revísenlo, traten de hacerlo, traten de ver qué puede tener ese paciente, identifiquen los signos y los síntomas del caso. ¿Ok? Eso. Esperen que voy a pasar la asistencia.